Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos estén muy bien. Se está volviendo un poco usual una pregunta de una impresora, específicamente de la marca Canon, que aparentemente el idioma de la aplicación está apareciendo en inglés, a pesar que su sistema está en español. Esta impresora ya la habíamos revisado y configurado hace unos cuantos videos atrás, pero el problema está únicamente en que el idioma aparece en inglés. Así que en este video vamos a ver 3 maneras para cambiar el idioma del inglés al español. Espero que te sean muy fáciles. Entonces vamos con el primer método. Vamos a abrir la aplicación para imprimir, que en mi caso va a ser Word. Vamos a Archivo, Imprimir. O los atajos directos, Control más P. Luego en la lista de impresoras seleccionamos la impresora, que en mi caso es la Canon G3170. Ahora hacemos clic en Propiedades de impresora. Como ves, en la ventana de propiedades está totalmente en inglés. Tenemos que hacer clic en la pestaña de arriba, el que dice Maintenance. Hacemos clic. Luego en la parte de abajo vamos a hacer clic donde dice About, en el botón About. Hacemos clic, nos va a salir esta pequeña ventana. Hacemos clic en la lista desplegable donde dice Language. Aquí tenemos que buscar el idioma español o el que quieres utilizar. En este caso, bueno, vamos a buscar español, que está al final de la lista. Hacemos clic y luego hacemos clic en OK. Luego en la ventana de propiedades hacemos clic en Aceptar y ya está. Para probar que todo está bien, vamos a hacer clic otra vez en propiedades de la impresora. Y como ves, ahora todo está en español. La configuración básica, soporte, configurar página y mantenimiento. En el caso de que quieras cambiarle otra vez el idioma al español, en esta ventana de mantenimiento vas en acerca de, y luego aquí en la lista seleccionas el idioma al que quieres cambiar. En este caso ya no lo voy a tocar, voy a hacer clic en cancelar. Así que esa sería la primera parte o el primer método para cambiar el idioma de las propiedades al español. Vamos con el segundo método. Para el segundo método, especialmente en la aplicación de Office, vamos a ver con qué idioma está trabajando la aplicación, porque puede influir en que trabaje el resto de ventanas de configuración. Así que para ello vamos a Office, en este caso a Word, voy a Archivo, Opciones. En la pestaña Idioma tenemos que cambiar lo siguiente. Lo primero es el idioma de edición. Tiene que estar de preferencia en idioma español. En este caso está en inglés Estados Unidos, así que lo vamos a cambiar a español. Aquí están 2 idiomas, español de España y español de Perú. En el caso de que quieras un idioma español de tu región, específicamente de algún país de Latinoamérica, tendrías que hacer clic donde dice agregar idiomas adicionales. Despliegas esta lista y aquí están los diferentes idiomas, entre ellos todos los de español de diferentes países, incluyendo América Latina o España con su alfabetización tradicional. Entonces eliges el idioma y haces clic en agregar. Una vez que está elegido el idioma, lo seleccionas. En este caso voy a seleccionar Español Perú y hago clic en establecer como predeterminado. Me aparece una advertencia que dice que el idioma va a surtir efecto cuando reinicie Word. Entonces hago clic en sí o yes. Ahora vamos a la parte de abajo donde dice elegir idiomas de la ayuda e interfaz de usuario. Por defecto muchas veces está seleccionada la opción hacer coincidir con Microsoft Windows. Tanto la interfaz de usuario, lo que corresponde a todo lo que se vea, los botones, las opciones, todo, y también la opción de ayuda. Ambos están marcados para que elija el idioma del sistema. En este caso me aparece también la opción español, así que eso es lo que vamos a elegir, el idioma español. Marcamos la interfaz de usuario con el idioma español y hacemos clic en establecer como predeterminado. En la opción de ayuda también voy a marcar español y hago clic en establecer como predeterminado. Una vez que ya elegí el idioma de edición en español y también la interfaz de usuario como español, hago clic en aceptar y luego hago clic en OK, en donde me indica que tengo que reiniciar Office para que los cambios surtan efectos. Hacemos clic en la X para cerrar. Y lo segundo es que tenemos que abrir el administrador de tareas para reiniciar o matar las aplicaciones de Office. Hacemos clic derecho en la barra de tareas y en Task Manager o administrador de tareas. Hacemos clic. Te aparece aquí el administrador.
Voy a ir hacia arriba y voy a hacer clic donde dice Name o nombre. Hago clic. Ya está, otra vez para que vaya de forma ascendente. Y en toda esta lista vamos a buscar todo lo que tenga que ver con Office. Aquí está Microsoft Office. Voy a hacer clic derecho y terminar tarea o End Task. Hago clic. Ya está. Me apareció otra vez Microsoft Office. Clic derecho. Terminar tarea. Ahora voy a hacer clic en esta flecha que está apuntando hacia la derecha. Selecciono la tarea, hago clic derecho y detener. Y ya está, no encuentro que más tenga abierto de Office. Así que una vez que ya cerré todo, voy a abrir nuevamente un documento de Office, en este caso de Word. Abro Word, abro un documento en blanco o el documento que estaba editando hace un rato. Y como ves, todo está nuevamente en español. Y cuando voy a Archivo, Imprimir, Propiedades de la impresora, me aparece todo en español. Recuerda que si es que por algún motivo sigue estando en inglés, luego de haber hecho los cambios en Office, tienes que ir a la pestaña Mantenimiento o Maintenance, luego en Acerca de o en About, y aquí cambiamos al idioma español en esta lista. Haces clic en aceptar, en OK, luego vuelves a ingresar a propiedades de la impresora y todo debería estar en español. Con el primer método ya es seguro de que el idioma ya está en español. Con el segundo método estamos reafirmando y estamos reforzando para que la aplicación esté obligada también a mostrarse en idioma español. Pero en el caso de que ninguno de los dos primeros métodos te haya funcionado, vamos a ser un poco más agresivos con las configuraciones. Voy a cerrar aquí y vamos a comenzar con el tercer método. Para el tercer método tenemos que ingresar al icono de Windows y vamos a la opción de Settings o Configuración. Luego vamos a Time and Language y ahora a Language and Region o Región y Lenguaje. Vamos a hacer clic y donde dice Windows Display Language tenemos que cambiar el idioma inglés, que es el que está marcado, por el idioma español. Tengo dos idiomas, español España y español de Perú. Voy a seleccionar español Perú. Y me dice que para que el lenguaje se aplique al sistema tenemos que cerrar sesión o de preferencia reiniciar la computadora. Pero en el caso de que en la lista no aparezca tu idioma español, tenemos que agregar ese idioma. Para ello hacemos clic en Add Language y aquí buscamos español. Por ejemplo, puedes escribir español. Y aquí te van a salir todas las versiones de español de tu país en el caso de que quieras elegir alguno de ellos. Puedes elegir también español América Latina. Haces clic en el idioma y haces clic en Next para instalar ese idioma. Una vez que el idioma se instala, lo eliges de la lista y tenemos que hacer pasos adicionales porque en la parte de abajo donde dice región probablemente no esté marcado algún país de habla hispana o algún país que hable español. En este caso también está seleccionado como Estados Unidos, así que puedo cambiarlo y para ello tenemos que buscarlo en esta lista. Está por aquí, listo. Selecciono Perú y en la parte de abajo donde dice Regional Format también tenemos que seleccionar Perú. Aquí está Español Perú, seleccionamos. Te avisa que algunas aplicaciones necesitan ser cerradas y reabiertas o reiniciadas para que los cambios se apliquen. Así que con estos tres cambios ya debería ser suficiente para que todas las aplicaciones que tengas en tu sistema, entre ellos las aplicaciones de Canon y toda la suite de Office, debería ser suficiente para que estén en español. Así que una vez que ya hiciste todos los cambios, una vez que ya elegiste los idiomas, asegúrate de haber guardado cambios en los archivos que hayas estado editando para que así no pierdas nada. Y sobre todo, no te olvides de dejar tu me gusta primero antes de que puedas cerrar sesión, porque si no se va a ir. Dale me gusta al video porque esto me hará saber de que el video te ha sido muy útil y me ayudarás también muchísimo. Así que una vez que ya hayas cerrado y guardado todo, puedes cerrar sesión o reiniciar la computadora.
Bueno amigos, tras el reinicio todo ya está en español. Como ves, mi sistema ya está en español y si es que abro un nuevo documento también está en español, incluyendo todas las opciones y configuraciones de Word. Así que espero que este video te haya sido muy útil para cambiar esa ventana que antes aparecía en inglés, pero estoy seguro que ahora sí va a aparecer todo en español. Espero que este video te haya sido muy útil. Coméntalo, dale me gusta y compártelo para ayudar a más personas. Eso ha sido todo por este video, espero que te haya sido muy útil. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.